Y este programa nos permite eso, sembrar paz a través de la educación y a través de la educación ofrecerle oportunidades a todo el mundo. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Hola a todos, mi nombre es David Suárez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital de Bogotá. En este video me gustaría hablar acerca del programa Serpilo Paga, que desde que surgió ha dado muchas cosas de qué hablar. Y cómo no, si es la apuesta más grande que ha tenido el actual gobierno de Santos en términos de educación superior. Pues según él mismo, este programa está pensado para los estudiantes más destacados de las clases menos favorecidas y busca permitirle a los mismos acceder a una educación superior de calidad con las garantías suficientes para que puedan culminar sus estudios sin ningún contratiempo. Y es entonces cuando la sociedad se pregunta, si el programa Serpilo Paga busca garantizar la educación a estudiantes de clases populares, ¿cómo es que otros estudiantes que en su mayoría son de bajos recursos están marchando contra este? ¿Son los estudiantes de universidad pública egoístas a la hora de poner el programa en la mira de su lucha? ¿O es que verdaderamente Serpilo no paga tanto como se nos ha dicho? Pues bien, hagamos un pequeño análisis del problema de financiación de las universidades públicas y miremos cómo es que puede el programa Serpilo Paga profundizar dicha problemática. Para empezar hablando de la financiación, es necesario decir que no fue sino hasta la Constitución de 1991, en el artículo 67, que se reconoció la educación como un derecho y un servicio público. En atención a esto se expidió la Ley 30 de 1992, mediante la cual se organizó el servicio público de la educación superior, y en el artículo 86 de dicha normatividad se estipuló que los recursos económicos de las instituciones públicas de educación superior estarían constituidos por aportes de la nación, entes territoriales y por los recursos propios de cada institución. Y fue desde allá que empezaron los problemas, pues dicho artículo formuló que el incremento anual del presupuesto destinado a las universidades públicas debe ser siempre constante, y en la práctica esto ha significado un incremento igual al incremento del índice de precios al consumidor. O sea, es como si las universidades le dieran 1.000 pesos que este año les alcanza para comprar una bolsa de leche, y el otro año les dieran 1.200 pesos, pero la leche ya no cuesta 1.000, sino por la inflación cuesta 1.200. Aunque parezca ser más dinero por la cantidad, sigue alcanzando exactamente para lo mismo, lo cual significa que todos los años recibe el mismo ingreso por parte del Estado. Así pues, los ingresos no han aumentado, pero los gastos sí que lo han hecho. Nada más, los estudiantes de pregrado aumentaron en 253% entre 1993 y 2015. El número de estudiantes de posgrado aumentó en 130% entre 2004 y 2014. Esto obviamente significa también un aumento en la planta docente y la infraestructura de las universidades. Y si esto de por sí ya es mucho, hay que agregarle que el incremento de los salarios ha estado por encima del incremento del IPC. Que a las dinámicas del siglo XXI, las universidades se ven obligadas a invertir constantemente en la actualización de sus tecnologías y en la investigación, y además se ha tenido que incorporar una planta docente más cualificada y por ende mejor remunerada, sin contar con otros miles de gastos que han cambiado muchísimo de 1993 a la fecha, como los asociados a la movilidad estudiantil. Para ser más específicos, algunos estudios dicen que mientras el presupuesto aumenta anualmente lo que aumenta el IPC, los gastos de las universidades aumentan más o menos 4 puntos porcentuales por encima del IPC. Obviamente las universidades fueron a través del tiempo entrando en un déficit presupuestal que hacia 2010 casi las hace insostenibles. Frente a esto, el Estado creó en 2012 el impuesto CREE, del 9% sobre el impuesto de la renta. El 0,4% de ese porcentaje se destina a las universidades públicas y el 0,2% se reserva para el ICETEX. También para el 2013 creó la estampilla Preuniversidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, por un periodo de 20 años. Pero la realidad es que este dinero no ha sido suficiente para subsanar el déficit financiero del sector, que asciende a más de 1 billón de pesos. Por lo cual, quienes somos estudiantes de universidades públicas hemos notado cómo éstas han recurrido al aumento de los costos de matrícula de los estudiantes para suplir sus necesidades financieras, así como también hemos notado la disminución de las salidas de campo, el aumento del hacinamiento, deterioro de las instalaciones físicas, la carencia de profesores de planta, etc. A las anteriores medidas, mediante la reforma tributaria del 2017 se creó el llamado medio punto del IVA social, que corresponde a un 0,5 del 19% que actualmente está el IVA. Se suponía que el 40% de dicho medio punto estaría destinado a las instituciones públicas de educación superior, lo cual parecía ser una buena oportunidad para subsanar un poco el déficit del sector.
Pero el 13 de junio el Sistema Universitario Estatal SUE emitió un comunicado donde dieron a conocer a la mayoría de colombianos que no teníamos ni idea que ese 40% del medio punto del IVA social que le correspondía a las universidades públicas podría ser usado para financiar programas de becas y créditos gestionados por el ICETEX. Y es aquí donde empieza a jugar Serpilo Paga, pues esto quiere decir que si hay programas que requieren mucho dinero, como Serpilo Paga que aumenta en 10.000 el número de beneficiarios cada año, podrán utilizar los recursos de las universidades públicas para financiarlos. La meta del programa en un inicio era beneficiar 10.000 estudiantes cada año entre 2015 y 2018, es decir, 40.000 estudiantes a 2018, meta que efectivamente se cumplirá. Sin embargo, el presidente ha dado a conocer sus intenciones de volver dicho programa una política estatal, lo cual significaría 10.000 nuevos estudiantes beneficiados cada año y la imposibilidad de acabar con dicho programa por futuros presidentes. Las primeras críticas que se le hicieron al programa giraban en torno a sus condiciones, pues aun cuando se presenta como un programa de becas, el programa funciona como un crédito que solo es condonable si el estudiante termina exitosamente la carrera que eligió. Dicha condición resultaba alarmante puesto que el índice de deserción en la educación superior en Colombia es muy alto. Sin embargo, se sabe que la deserción de los beneficiarios del programa ha sido mucho más baja que el promedio general de deserción en estudiantes universitarios. Otra de las críticas que se le hace al programa se da porque una de las afirmaciones que hace el gobierno es que aumenta la cobertura de la educación universitaria de estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, los 10.000 estudiantes anuales que cubre el programa solo representan el 2% de los 470.000 estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que se gradúan anualmente de bachillerato. Pero actualmente la polémica se ha trasladado al ámbito económico y se ha tornado mucho más agresiva, y no es para menos, pues los informes del programa arrojan un panorama desalentador para las universidades públicas. En 2015, el 98% de los recursos destinados para dicho programa fueron a parar a universidades privadas. Esto debido por un lado que la gran mayoría de estudiantes eligieron universidades privadas y por otro lado que el gobierno no giraba el mismo dinero a estudiantes de universidad pública como lo hacía a estudiantes de universidad privada. Ya para el 2016 y 2017 se nivelaron los recursos destinados tanto a estudiantes de universidades públicas como privadas, pero el 82% de los estudiantes del programa han elegido universidades privadas, lo cual indica que la gran mayoría de recursos siguen quedando para ellas. Es claro que esto genera conflicto para todos puesto que nos referimos a dinero público llenando las arcas de entes privados, pero dichos conflictos se agudizan cuando nos enteramos que, según los investigadores María Patricia Asmar y Víctor Manuel Gómez, el dinero presupuestado para el programa para el siguiente año, que ronda el billón de pesos y que servirá para cubrir a 40.000 estudiantes, es el mismo dinero que utilizan actualmente las universidades públicas para atender a alrededor de 500.000 estudiantes que se encuentran matriculados en las 32 universidades públicas del país. Dicha otra forma, con el dinero con que se atenderán 40.000 estudiantes que en su mayoría están en universidades privadas, se podrían atender en las universidades públicas 500.000 estudiantes. Es aquí donde nos preguntamos, ¿es que el Estado no confía en las capacidades de la universidad pública o es que realmente tenemos un gobierno que no es capaz de ver su propia ineficiencia reflejada en números tan simples como lo es 40.000 estudiantes al lado de 500.000 estudiantes? Como quien dice, esos tales conocimientos en administración pública y contratación estatal no existen. Y eso que no hemos hablado del recorte del 41% en el presupuesto destinado a la ciencia, tecnología e innovación, donde se refleja aún más la mentira que se esconde detrás del discurso pro educación para la paz de Santos. Pues todos sabemos que sin educación no hay paz, y no cualquier educación, sino una educación pública, de calidad y al servicio de las clases populares. Una educación que no requiera deudas ni que sea vista como un negocio, sino como un derecho. Ahora que sabemos que las universidades reciben menos dinero del que necesitan, que todos los años el déficit presupuestal de las mismas crece, que Serpilo Paga requiere el mismo dinero para 40.000 estudiantes que el que requieren las universidades públicas para 500.000, que además no cubre sino el 2% de los bachilleres, que la gran mayoría de los recursos públicos de dicho programa van a parar a las universidades privadas y que además podrán quitarnos dinero a nosotros para financiar el programa. Nos queda solo una pregunta por resolver. La invitación a todos los que ven este video es a seguir luchando por defender la educación pública. Generemos un debate sano en torno a los puntos que aquí expongo, las propuestas y posiciones que ustedes tienen. Estaré leyendo sus comentarios. Espero les haya gustado este video y no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo. Muchísimas gracias. Todo me parece bonito. Tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana bonito.
bonita la gente que viene y que va, bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da, bonito porte, bonito Pere, bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa, bonito este día, respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente, bonita la gente. Created using Powtoon.